Estamos en el rincón de los patriotas. Muchas veces la gente de afuera, la que nos observa, a quienes les disgusta incluso ciertas expresiones que usamos acá, y eso es normal, no podemos caer bien a todos, califica a ciertas personas porque son muy complejas, que tienen una forma de pensar diferente, que no se convence con la simplicidad de hacer las cosas sin elaborarlas, sin hacer un plan previo. Decíamos en una de las posturas que habíamos asumido respecto al frontispicio de una institución política, donde decía menos palabras, más acción. Y criticábamos eso en el buen sentido del término para decir cómo se puede actuar sin tener un plan previo y cómo no escribir en una hoja, en el blanco y negro de un plan mínimo para realizar una gestión que tenga efecto trascendente. Por eso hoy le tenemos nada menos y nada más que a Rafael Franco. Estamos hablando del nieto de Rafael Franco, el militar, el gobernante, el estratega. Y por eso hablábamos de la complejidad. Hace unos capítulos atrás hablábamos de don Eligio Ayala. Hablábamos también con el general Nicasio Ríos, de Eugenio Alejandrino Garay. Personas que han logrado de alguna manera sorprendente integrar en su propio ser funciones que en el común de los casos consideramos que este es estratega, este es gobernante, este es científico, pero la historia nos da registros, y hablando de Rafael Franco, su abuelo, estamos hablando de una persona que ha logrado y ha trascendido mucho más allá de ser un héroe del Chaco para pasar a instaurar estructuras de gobierno que hasta hoy nos favorecen. A veces, lastimosamente, hacemos que se debilite un poco eso que dejó como legado, pero nadie puede soslayar que han sido pasos importantes en la construcción de este país. Don Rafael Franco, ¿qué nos puede decir de la impronta de Rafael Franco en el devenir de la cultura y en el devenir de este país? Yo siempre digo que soy uno de los 20 y pico de nietos que tuvo el coronel Franco, el abuelo. Estamos repartidos en distintos lugares, ¿no? Y a mí me ha tocado de repente, yo lo he visto personalmente en 2 o 3 oportunidades, porque siempre estuve en la Argentina prácticamente. Me fui cuando tenía 7 años. Y él volvió del exilio a fines del año 64, si no me equivoco, y en el 65 estuvimos con mi papá, fuimos a visitarlo ahí en Trinidad, en la casa de Trinidad, que ahora tiene una placa que lo recuerda de ese lugar, ¿no? Él se crió ahí y de ahí iba a la escuela. Franco, yo digo, es uno de los hombres de la historia que rompió el molde, digamos. Y ha sido providencial también su vida y su integración al ejército. Igual que lo fue Garay en su momento. Garay fue un hombre, el que llegó a Irendahué. Sí, señor. Un hombre providencial. Lo recordamos con el general, claro, justamente. Esa caminata, esa marcha a la edad que él tenía y ese empuje que le dio a los soldados es algo que tengo. Yo tengo una idea, general, de paso que le voy a decir, que para recordar el Día de la Infantería, el ejército podría organizar una vez al año, para esa fecha, una caminata semejante, con todas las cuestiones de hora moderna que se puedan tener, para recordar esa fecha.
esos 70 kilómetros que caminó Garay. Imagínense que la caballería del Uruguay vino por el tema del Gervasio Artigas, 1.200 kilómetros claro, a caballo. Sí. O sea, reprisar esa marcha en 2 o 3 días, que era lo que se había programado aquel plan, ¿no? Yo solamente quiero resaltar de que en esa parte muy interesante de la historia donde nuestro héroe máximo, ¿verdad? Acordamos de que es uno de nuestros notables, ¿verdad? En la conducción de la gloriosa contienda chaqueña, ¿verdad? Para la República del Paraguay. Él estaba como comandante del segundo cuerpo de ejército en ese momento, cuando estaban realizando operaciones en el sector de Pampa Grande, Pozo Favorito. En realidad que ahí estaban convergiendo los 3 cuerpos de ejército, conduciendo una operación contraofensiva, ¿verdad? Para bloquear la ofensiva boliviana que se venía. Una maniobra muy inteligente, ¿verdad? Propiciada, ¿verdad? Por el comandante en el área de Chaco, el Comanchaco, ¿verdad? Que fue el mariscal José Félix Estigarribia en ese tiempo, en coordinación con los comandantes de cuerpo de ejército, ¿verdad? Y bueno, ahí surge una maniobra muy interesante, la de envolver a las 2 divisiones, ¿verdad? Que estaban molestando en ese sector, porque era una campaña ofensiva en que se iban conquistando los diferentes destacamentos bolivianos que habían avanzado en nuestro territorio, ¿verdad? Sí. Y también los bolivianos que querían recuperarlo, ¿verdad? Entonces era una ofensiva con una contraofensiva brutal. Y con todo eso, ¿verdad? Hay una parte interesante de la historia en la que el coronel Rafael Franco le cede prácticamente al coronel Eugenio Alejandrino Garay un regimiento, ¿verdad? La 8ª División de Infantería, para conducir unas marchas de aproximaciones, ¿verdad? Posterior a esa maniobra. Primero se hizo esa maniobra y luego ya estaba planeado lo que iba a hacer el general Eugenio Alejandrino Garay, ¿verdad? Al frente de la 8ª División de Infantería. En mis sueños, una patria